Señal directa. Saludamos con gusto al doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Josefina y José Ángel, muy buenas tardes, con cálidos saludos para ustedes, así como para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Finalmente terminó la emisión de votos del proceso electoral 2021 y sigue una parte importante que es el conteo y definición de ganadoras y ganadores para cada uno de los puestos de representación que se llevaron a cabo en el país y en Jalisco. Para esa fase, la de las votaciones, un clima de suspicacias dispersadas por los principales actores políticos generaba un ambiente de incertidumbre respecto del proceso. De igual forma, dos elementos complejos se sumaron al dilema electoral: la pandemia y la violencia dirigida contra actores en este proceso, porque no se trató de ataques exclusivamente a los candidatos, sino a diferentes personas relacionadas con el proceso. La violencia, pues, mantuvo en vilo el proceso y al respecto no se notó ninguna estrategia o esquema efectivo de contención y de salvaguarda del proceso electoral, no para los funcionarios, no para el sistema y mucho menos para la ciudadanía. Algunos otros elementos simbólicos se incorporaron al enrarecimiento del clima preelectoral. Por ejemplo, la intervención presidencial en el proceso como parte del juego electoral, es decir, el socavamiento de la investidura presidencial, convirtiendo al Poder Ejecutivo como parte del proceso, usando los recursos institucionales en favor de una de las fuerzas electorales que marcaba un poderoso y monumental desequilibrio de fuerzas en la contienda política. Y por otra parte, la amenaza contra el Instituto Nacional Electoral, que dejaba un clima de incertidumbre en los electores y que en ningún momento matizó, mucho menos corrigió al presidente en relación con este inesperado e insólito ataque institucional. Bueno, en esas condiciones, de cualquier forma, se llevó a cabo la realización de la jornada de votaciones. El 6 de junio, en términos generales, se realizó un proceso regular, ordenado y de una alta participación ciudadana que rondó el 52.5%. A lo largo de las elecciones intermedias en nuestro país, los niveles de participación oscilaban entre el 40 y el 48% de participación, salvo la elección de 1997, que por cierto constituyó la elección en la que el Instituto Federal Electoral se convirtió en un organismo plenamente ciudadano y dejaba desde ese momento de intervenir en el IFE, la Secretaría de Gobernación. En esa elección, ya con un órgano profesional electoral ciudadano, se estableció una distribución inédita en la Cámara Federal de Diputados en aquel momento, en la que el peso de las decisiones quedaba entre una multiplicidad de partidos que por primera vez tuvo impactos en la forma de gobernar el país. Se pasaba de la época de las decisiones unilaterales a la de las negociaciones y consensos. 24 años han transcurrido y la participación ciudadana en los procesos electorales intermedios no había suscitado la intervención a la que alcanzó este 6 de junio. Independientemente del trabajo que hayan realizado o no los partidos, lo cierto es que se notó un alto interés de los electores que fueron a votar, de acuerdo con la perspectiva que muchos de ellos tuvieron al reflejar que hay una evaluación del desempeño administrativo y político de los partidos en el poder. En el caso de Jalisco, Movimiento Ciudadano, y en el federal, Movimiento de Regeneración Nacional. A diferencia de otros tiempos, el voto leal y único, es decir, el voto duro, no fue el único que se emitió. De ahí se deriva un aprendizaje que los partidos deberían extraer, es decir, que hay un segmento importante de votantes que evalúan los desempeños de los políticos y de sus políticas públicas, y esto significó que emitieran votos diferenciados. De haber contado solamente con votos leales o duros, la multiplicidad no tendría los números relativos que surgen de ahí. Es decir, de la misma masa electoral se desprendieron fórmulas diferentes en la selección de los diputados federales, de los locales y del peso o fuerza que dejaron claro que el elector no confundió con esos elementos y votaron de forma diferenciada para las presidencias municipales. Así pues, un partido no necesariamente representa los mismos intereses en el ámbito local y en el federal. Mantener las estructuras de dominio, en el caso de MC, mostró una lógica de partido que ha constituido quizá por última vez
la dimensión de un partido nuevo, es decir, ya dejará de ser una oferta novedosa para transformarse en una fuerza de una estructura consolidada en el poder. El fenómeno del funcionamiento de partido no tuvo la misma contundencia en el caso de Morena, al que le hizo falta no apoyarse exclusiva y prácticamente únicamente en el carisma del presidente, sino en un funcionamiento ordenado del partido político. El reto de MC es que a pesar del desgaste en sus funciones y considerando el campo de polarización que tiene el país, generado principalmente desde el partido en el poder, con los resultados de gestión pública de Movimiento Ciudadano altamente cuestionados por los electores, se busca saber si resistirá el peso de 3 años del gobierno estatal y de los gobiernos municipales del área metropolitana de Guadalajara para mantener la fuerza que ha presentado hasta este momento. Los nuevos proyectos locales Futuro y Hagamos constituyen apuestas que buscan instalarse entre las opciones de los electores. Los conteos electorales dirán si sobreviven o no. A pesar de estos factores, la existencia de una oferta distinta plantea definitivamente la necesidad de estudiar la cuadrícula partidista que marca una etapa de transición y que como tal es necesario observar la evolución para comprender si se trata de elementos de largo plazo o solamente espontáneos en la dimensión electoral. El principal elemento que se destaca durante y después de la jornada lo fue el fortalecimiento institucional del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que mostraron profesionalismo y conducción, que ofrece a la ciudadanía un elemento de muy escasa presencia en el panorama político: certidumbre. El conteo sigue. Las inconformidades que existen en este tipo de procesos darán lugar a sus trámites, pero el resultado es la confiabilidad de las instituciones que son los órganos electorales ciudadanos. Así pues, José Ángel y Josefina, les agradezco el espacio y ya habrá tiempo de analizar más elementos que por hoy no se pueden abordar. Muchas gracias por su invitación y les mando un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Por nuestra parte también agradecidos y atentos a la próxima semana. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, es el doctor Armando Zacarías Castillo.